Hoy tenemos con nosotros a Manuel Barrero, de quien os va a hablar un poquito Alejandro. Así que cuando quieras, Alejandro, puedes introducir. Muchas gracias, Marga, y sobre todo muchas gracias a los asistentes y a Manuel Barrero por acompañarnos. Ha dicho que contara pocas cosas, con lo cual trataré de atenerme a sus instrucciones. Manuel Barrero es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Comunicación. Yo creo que, sin exagerar, es uno de los mayores expertos en España en todo lo que es el ámbito de la historieta, el tebeo y su papel en la comunicación. Hizo además su tesis doctoral sobre la comunicación y descubrió, entre otras cosas, que el tebeo había nacido, o la historieta había nacido 10 años antes de lo que técnicamente se tenía como fecha de inicio. Dirige una de las instituciones no profesionales más importantes en el ámbito de la historieta y el tebeo en España, que se llama Tebeosfera, una entidad que, siendo de voluntariado, como es nuestra Universidad Popular, sin embargo juega un papel esencial. Está teniendo una labor muy importante en la recopilación, en, digamos, todo lo que es informar, contar en todos los sentidos, todo lo que se ha hecho y se hace en el mundo de la historieta en España. Y hoy va a hablarnos de los tebeos en los años 50, una época que fue un boom creativo después de la Guerra Civil en el mundo de la historieta y del tebeo, y el peso de la industria y el valor didáctico. Yo creo que para los que nos criamos con, para y desde los tebeos, es una conferencia que va a ser francamente interesante. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a ti por la presentación, Alejandro. Gracias a todas y a todos los que estáis en este momento viendo la charla por estar ahí. Voy a intentar ser didáctico al mismo tiempo que, bueno, ameno. Es difícil ser ameno cuando uno se va al pasado porque surgen muchos debates y comentarios. Pero bueno, espero que con esta charla sobre los tebeos de los años 50 podamos adquirir un conocimiento, pueda yo transmitiros el poco conocimiento que he podido acumular después de unos años de trabajo, y vamos a comenzar trabajando sobre este sumario, que es un sumario elemental, sencillo, como veis, en el cual practica una introducción y una contextualización de lo que es el tebeo y de lo que fue la industria de los tebeos, porque entiendo que el receptor de esta charla puede ser una persona que no tenga un conocimiento ni siquiera básico sobre lo que fueron los tebeos en el siglo pasado, el siglo XX. ¿De acuerdo? Entonces vamos a recorrer estos 7 hitos y espero que después se suscite pues, algún debate o algún cruce de comentarios que pueda enriquecer lo que yo voy a comentaros a continuación. Cuando se suele introducir un tema, se suele hacer una definición precisa y una alabanza de los valores de ese tema. A mí me gusta hacer lo contrario, me gusta partir de la antítesis y plantearme qué es lo que desconocemos o qué es lo que se conoce mal. En el caso de los tebeos, hay una cosa que, por ejemplo, no se valora habitualmente, y es el hecho de que el tebeo es un medio de comunicación que usa la imagen fija, es decir, es distinto del cine y es distinto de la radio, porque en el cine se usan imágenes que se mueven, al igual que en los videojuegos o en la televisión, y en el tebeo se usa la imagen fija. ¿Y qué es la imagen fija? Pues la imagen fija puede que sea el segundo o el tercer medio de comunicación más antiguo de la humanidad, después de la transmisión oral y de la transmisión mediante ruidos o mediante música o mediante golpes. Los primeros mensajes humanos con carácter sólido son imágenes que se transmitían a través de pinturas, en piedra, en cerámica, en tela, en madera y posteriormente en otros soportes, y que llegan hasta nuestros días, me refiero a las imágenes fijas, ya naturalizadas dentro de lo que conocemos como el cómic, la publicidad, el cartel y una serie de medios de comunicación y de soportes de transmisión de comunicación que utilizan este elemento. ¿Y qué pasa con la imagen fija? La imagen fija constituye un problema muy grave, porque la imagen fija suele ser muy polisémica, suele albergar un valor simbólico que puede ser interpretado de un modo o de otro. Por ejemplo, si una persona de 1950 ve esta imagen que aquí os traigo en un sello conmemorativo, este es un personaje llamado Carpanta, que nació en 1946 y que representaba al pobre de solemnidad español,
que en los años 40 abundaba, desgraciadamente. ¿Qué ve un joven en esta imagen? ¿Puede ver una ridiculización humillante de los pobres? Es decir, ¿puede despertar aporofobia? Pues podría ser perfectamente. ¿Y qué ve una persona que la lee en los años 40? Pues ve a lo mejor una identificación o una simplificación de un tipo social y le hace mucha gracia, que es lo que ocurría en aquellos tiempos, de hecho. El valor de la imagen, lo que quiero decir con esto es que va a cambiar. Y en el caso de la imagen fija es un cambio que le afecta negativamente, sobre todo dependiendo de los temas que baraja, del público al que se dirige y de las plataformas donde se publica. ¿Por qué? Pues porque los tebeos son unos productos que se nutren de imágenes fijas, de imágenes dibujadas, esencialmente de imágenes caricaturescas, aunque también hay tebeos realistas, pero dentro de ese realismo, de esos tebeos como el Flash Gordon, Príncipe Valiente, la base esencial de ese dibujo, aunque sea muy realista, sigue siendo la caricatura, sigue siendo la exageración de los rasgos. Y esas publicaciones, generalmente impresas, hasta que llega el siglo XXI y se convierten en digitales, esas publicaciones impresas que llamamos tebeos, lo que transmiten son este tipo de imágenes fijas que están sujetas a esa reinterpretación constante y que durante mucho tiempo, desgraciadamente, sobre todo durante el siglo XVIII y XIX y gran parte del XX, pues eran imágenes despreciadas por la cultura oficial. Es decir, los tebeos se conciben como productos que transmiten mensajes intrascendentes porque transmiten mensajes con imágenes, precisamente. La imagen acompaña a los libros ilustrados, acompaña a los cuentos para niños. Por supuesto, las imágenes están en las iglesias, las imágenes están en los museos, pero la imagen caricaturesca siempre ha recibido esta consideración de producto efímero e intrascendente. Pero lo cierto es que existió una industria de los tebeos. Esa industria de los tebeos era un negocio marginal, fue un negocio productivo. Desde la perspectiva de hoy podríamos pensar que sí, que el negocio de los tebeos en los años 30 y 40 pues era un negocio residual, un apartado de la industria española, de la cultura española y de la prensa española mínimo, y esa es la sensación que se ha tenido durante mucho tiempo, debido sobre todo a que el conocimiento que teníamos de este legado cultural era mínimo, era de hecho escuálido. Por lo tanto, al considerar o al saber o al contabilizar los tebeos que se habían publicado en España, veíamos que eran muy poquitos y se concluía por parte de la cultura oficial, incluso por parte de nosotros mismos, los propios investigadores, decíamos, no, en los años 20, en los años 30 apenas había, estaba el tebeo, estaba el pulgarcito, pero no había mucho. Falso, sí había mucho, había una gran producción y era relevante. La cuestión es que nosotros partimos, desde hace tiempo, cuando yo empecé a estudiar esto, partíamos de la idea de que el valor intrínseco de la imagen era pobre, de que su trascendencia era mínima y de que la industria cultural asociada a ella era irrelevante. Pero no es así. No es así. Nuestro humor gráfico y nuestra historieta, que es como yo llamo al cómic, algunos incluso de los que puedan ver esto lo llamarán novela gráfica o lo llamarán de otra manera, pero esencialmente todos sabemos a lo que se refiere. Esta transmisión de mensajes o de historias o de relatos mediante imágenes fijas ha tenido una gran importancia en toda la cultura europea y en toda la cultura occidental, y no digamos en la oriental, que no vamos a entrar ahí. Pero en España también ha sido muy importante. Ha sido bastante menos importante que en el resto de Europa. En Alemania y en Francia tiene un carácter mucho más cuidado por sus instituciones y mucho más floreciente, pero en nuestro país también ha sido importante. Ha sido importante desde el final del siglo XIX. Aquí os traigo una imagen de la revista Monos, que es una publicación de 1904, inaugural en esto que llamamos tebeos, aunque no era todavía un tebeo genuino, sino que contenía tanta historieta como textos, como secciones de textos. Y lo que quiero representar con ella es que la historieta en España, mientras que en otros países como el Reino Unido, como Estados Unidos, comenzó una proliferación ligada a un soporte concreto, en nuestro país siempre fue un medio vicario de otra prensa. La historieta estaba en pequeñas dosis, en los periódicos, en revistas como estas, en revistas ilustradas, en periódicos para la infancia, y tuvo una evolución más lenta que en otros países. Y eso también contribuyó a su infravaloración cultural durante mucho tiempo, porque incluso estas publicaciones
no se conocieron lo suficiente por parte de nuestros historiógrafos y nuestros estudiosos de la prensa. Es más, ahora mismo en nuestras bibliotecas estas publicaciones están comenzando a ser digitalizadas y estamos en el año 2021. El aprecio por los tebeos fue creciendo muy lentamente y se produjo un fenómeno que es importante comentar aquí, aunque no estemos todavía en los años 50, sino en los años 20, que es que los editores comprobaron, los pocos editores que editaban tebeos comprobaron que su producto se vendía bien entre cierto público y decidieron trabajar de forma vicaria también, copiando productos extranjeros. En este caso, os traigo la revista La Risa, que es un tebeo genuino que aparece en los años 20 y que se nutría de muchos plagios, incluso, o sea, copiaban directamente lo que se había producido en el Reino Unido y sacaban un producto que era de consumo rápido para los niños, era humor blanco lo que publicaba, y eso generaba la idea en la población de que estos productos constantemente lo que transmitían eran mensajes puramente infantiles y que por lo tanto los tebeos no servían para otra cosa que para emitir esos mensajes. El potencial de la historieta es enorme. De hecho, se ha demostrado, claramente se demuestra hoy en día, yendo a cualquier librería en la que hay tebeos que pueden ser libros muy gruesos y que cuentan historias con un gran potencial. Cualquier historia se puede contar con una historieta. Pero en los años 20 los editores no quisieron arriesgar esa posibilidad, alguno lo intentó, se quedó en el camino porque no vendía nada, y lo que proliferó fue este tipo de publicación, una publicación de humor blanco, sencilla, que se leía y se olvidaba al día siguiente, y que a la semana siguiente se volvía a comprar con renovado contenido, aunque con los mismos esquemas. ¿Esto qué supone? Supone que con el tiempo los propios editores incluso conciben los tebeos como un producto netamente infantilizado e incapaz de brindarnos otros contenidos que los dirigidos a los niños y a las niñas un poquito más tarde. Porque los tebeos no se especializan solamente para los niños. Los tebeos se dirigen a un público general, amorfo. Yo lo concibo como un público familiar, porque los tebeos no los compraban los niños, evidentemente. Un niño en los años 20 no llevaba dinero en el bolsillo, los compraban sus padres. Y los padres y las madres de los niños también los leían. Por lo tanto, te das cuenta de ese fenómeno cuando revisas estos tebeos y te percatas de que tienen contenidos que son para adultos, claramente. O sea, relatos de crímenes están dentro de los tebeos para niños. ¿Por qué? Porque había lectores, que eran sus padres, que consumían esos relatos. Había folletines, había secciones literarias, había secciones de noticias, había historietas, la mayoría eran para los chavales, para los más jóvenes. Y esto fue lo que condicionó esa concepción de la industria del tebeo como una industria generadora de productos infantilizados, que a la larga la cultura los desprecia y por lo tanto no los atesora y por lo tanto genera una falta, una laguna de conocimiento en todos los que investigamos esta parte de la cultura popular. Bien, después de esta larga introducción, me parece interesante hablar de las falsas creencias que se generan con el paso del tiempo entre nosotros. Y les hablo del final del siglo XX, que es cuando yo empecé a investigar esto en serio. Por ejemplo, estas son unas ideas que se tienen establecidas o que se tenían asumidas en el final del siglo XX. La primera de ellas, que los tebeos durante el franquismo eran transmisores de las consignas del movimiento. Esto se tenía asumido como algo natural. ¿Por qué? Pues porque sí. No es así. Los tebeos durante los años 40 es cierto que transmitieron consignas del movimiento porque hubo una prensa permitida, al menos hasta el año 45, que era la prensa de FET y de las Hons, que era la única editorial que publicaba tebeos por entonces permitidos, ¿no? Más alguna que otra excepción. En los años 50 eso deja de ocurrir. De hecho, los editores detectan que esos contenidos propagandísticos a los niños no les interesan nada y deciden reconducir incluso las publicaciones como Flechas y Playos, que nacen como publicaciones eminentemente propagandísticas, y reconducen sus contenidos y emiten unos contenidos que son más neutros políticamente, aunque siguen siendo adoctrinadores en lo que respecta a lo confesional. Y el caso de Clarín es otro caso anecdótico que comentaremos más adelante precisamente por esto. Segundo, que los mensajes que emitían los tebeos iban orientados a perpetuar el statu quo. Esta idea, que ahora está muy en debate y que yo califico como proyeccionista,
que considera que, por ejemplo, los tebeos dirigidos a las niñas, lo que pretendían, es decir, lo que voluntariamente pretendían los editores y los autores de esos tebeos, era adoctrinar a las niñas para que fueran la típica niña que concebía el nacionalcatolicismo. Eso es falso. En cuanto tú analizas esos tebeos, te das cuenta de que, en efecto, las historias son pues, muy elementales, son la reiteración constante del cuento de hadas con Príncipe Azul, pero no tiene un afán adoctrinador. Simplemente tiene un afán de entretener de acuerdo con unos cánones que había establecido la tradición cuentística, es decir, la fabulística, las fábulas tradicionales, que venían del siglo XV, no emanaban de las oficinas de Feti y de las Homs. Otra idea que se tiene es que todos los productos que se hacían en los años 40 y 50 eran unos productos descuidados, deleznables, unos productos mal editados, malos tebeos. Eso es falso. Había muchos tebeos malos, es cierto. Muchos tebeos mal hechos porque había editores que eran muy rácanos o eran malos editores, no sabían su profesión. Pero gran parte de los tebeos, y sobre todo los que triunfaban y los que tenían grandes tiradas, eran productos muy cuidados, como veremos más adelante. Otro hito negativo que se establece sobre los tebeos de aquel tiempo es que las propuestas eran muy escasas. Aquí os he traído un ejemplo de un tebeo propagandístico y un ejemplo de una propuesta que todo el mundo conoce porque se fundamenta en la travesura de los niños. El niño travieso ha sido personaje de los tebeos desde que nacieron los tebeos. Siempre ha estado ahí. Entonces, mucha gente piensa que los tebeos de los años 40 y 50, y los 60 incluso, pues constituían revistas en las que aparecían niños traviesos y poco más. En realidad, el barajado de temas que se leyeron, se pudieron leer en los tebeos, era bastante amplio dentro de lo que era la modernidad narrativa. Si nos vamos a la literatura vamos a encontrar más o menos lo mismo, y en el cine, y me refiero al cine popular y a literatura popular, nos encontramos un barajado de temas también limitado, pero no tan limitado, ¿de acuerdo? Y después está el tema de la falta de inserción en la cultura popular, que traigo aquí a colación porque se consideraba y se considera todavía, y este es un tema que sí tiene más base de razón, que los tebeos no supieron, ni los editores de tebeos ni los propios tebeos supieron lanzar tentáculos o anclajes con otros medios. Ahora mismo tenemos el ejemplo de las grandes producciones de Hollywood de Marvel Comics, lo cual se considera un gran logro, es un gran logro, desde luego, tecnológico y promocional, de hacer saltar, de vincular un medio como es el cómic con un medio como es el cine y conseguir éxitos económicos enormes, ¿no? La película de Joss Whedon sobre los Vengadores ha sido un éxito de taquilla impresionante, socapa o sobre la base de una promoción brutal. Creo que han invertido más en promoción que en la película. La cuestión es que en los años 50 esa vinculación de la historieta con otros medios era más escasa. Y un ejemplo es la colección Historias, que quizá algunos de los que están viendo esto ahora recordarán que eran unos libros que ofrecían al mismo tiempo un relato literario y una historieta que contaba ese mismo relato. Se ofrecían 2 páginas, o una página de texto y 2 páginas de historieta, y esto constituía una especie de intento de hibridar el cómic con la literatura, acaso con el fin de concebir que un lector de tebeos saltaría después a leer exclusivamente literatura, lo cual siempre ha sido un error. Ha sido una planificación errónea porque son medios distintos y se pueden disfrutar igualmente durante el resto de la vida. Yo he seguido leyendo tebeos hasta hoy y no me he vuelto tonto, afortunadamente. De hecho, me he dado cuenta de una cuestión muy singular, y es que estos libros de la colección Historias lo que ofrecían eran grandes clásicos de la literatura rebajados, es decir, juvenilizados. No era el libro original, no era el Ivanhoe original de su escritor, ni era la novela Jules Verne, sino que era una recreación de esa novela en un lenguaje más asequible para los jóvenes. Y eso se veía como degradante en su momento. Y curiosamente, mis hijas, tengo la experiencia de que están haciendo la educación secundaria y están trabajando con textos clásicos, la Celestina, por ejemplo, y lo que hacen es trabajar sobre textos de este mismo tipo, rebajados para que ellos puedan entenderlos con mayor facilidad. Es decir, que estamos en el mismo escalón infracultural o en el mismo escalón cultural. Bien, vamos a pasar a contextualizar un poquito lo que era la industria en los años 50 y rápidamente pasaremos a la cuestión de los temas principales, que es el grueso de la conferencia.
En la posguerra, no hace falta que lo diga aquí, todos somos conscientes de que España quedó postergada desde todos los puntos de vista, económicamente, y por lo que se refiere a los tebeos también tecnológicamente. Los editores de tebeos tenían muy pocos instrumentos con los que trabajar. La maquinaria con la que podían imprimir era la maquinaria de los años 20. No podían renovarla porque no tenían dinero, no había capital. Era muy escaso el papel. Y las políticas económicas de Franco eran autárquicas y no permitían la importación, era muy difícil. Entonces, la posibilidad de generar una industria o trabajar en esta industria, que es la industria del papel, de la impresión y de la difusión de impresos, pues era muy complicada. Y se imprimía con malas tintas, con pocas tintas, y generalmente se imprimía sin color. Ahora todos los tebeos, bueno, la mayoría de los tebeos, son unos bellos colores. En aquel tiempo no había color ni para las portadas a veces, ¿no? Como vemos en esta de Flash Gordon, que es una recopilación muy codiciada por los coleccionistas. Y la posibilidad de obtener ediciones lujosas, llamo edición lujosa, por ejemplo, al cartoné, en los años 40 era muy poco visto. Este ejemplo que tenemos aquí abajo es un tebeo o un prototebeo, porque es casi un cuento ilustrado. Es un tebeo en cartoné de los pocos que hubo en los años 40 y que se demostró, porque yo he ido buscando aquellos que se fueron publicando, se demostró que eran ediciones tan caras que resultaban inasequibles para la mayor parte del público. Entonces, no se hacían. La mayor parte del tebeo que se hacía era un tebeo de producción barata y rápida y que fue creciendo con el paso de la década, con el paso de los años durante la década de los 50. Tampoco es necesario que recuerde los que aquí están que durante los años 50 España comienza a crecer económicamente y lo hace gracias, desgraciadamente, gracias en cierta medida a los conflictos bélicos que se desatan al otro lado del mundo y que impulsan a Estados Unidos a forzar pactos para tener bases militares en España. Hay préstamos, hay inversiones, la economía comienza a caminar, el agro comienza a intensificarse, comienza a haber más inversiones y la economía empieza a avanzar sobre la base del Plan Nacional de Estabilización Económica aquel, hacia un modelo más liberalizador, olvidando la autarquía que nos tenía, pues francamente, retenidos como economía nacional. El PIB estaba bajo mínimos. Pongo este tebeo aquí solamente para recordar que aquella guerra, la de Corea, pues fue en parte responsable de todo esto. Estos 3 puntos los voy a comentar aquí sin imagen porque me parecen muy importantes. Y es que respecto a en lo relativo a las publicaciones impresas y sobre todo los tebeos, el hecho de establecer una nueva reglamentación de las sociedades anónimas que pudo liberalizar, pudo hacer un poco más libres a los empresarios que querían montar un negocio, como por ejemplo un negocio editorial. Esto ocurre en 1951 y comienza a liberar la industria que hasta ese momento había estado muy estrangulada. Me refiero a la industria de la edición. En general de la edición de libros, pero sobre todo afectó a la edición de tebeos. Al abandonar el modelo autárquico, esto no se hace hasta el final de los años 50, pues comienza a haber mucho más movimiento de dinero, la clase media aumenta, la clase burguesa tiene más dinero que manejar, evidentemente invierte más en ocio e invierte más en tebeos. Con esto llegamos a un momento que es, y me voy a 1957 porque es el primer año en el que tenemos registros documentados a través del Instituto Nacional del Libro Español de los editores que existen en España y que trabajan en la industria editorial. Son 1000 editores los que hay, bueno, 928, menos de 1000, pero fíjense ustedes los datos que da el propio Instituto Nacional, que son 928 editores, pero más la mitad de los negocios editoriales en España eran de carácter individual, eran unipersonales. Era como los autoeditores que tenemos hoy en día, ¿no? Y había 166 de carácter oficial. Es decir, que no eran empresas competidoras con afán de renovarse e innovar, sino que eran, pues eso, publicaban como rutina. Y había 86 de tipo religioso que tampoco aportaban material innovador o de vanguardia. Y solo 26 superaron un capital mínimo de 5 millones de pesetas de la época. Es decir, que el tejido editorial español en los años 50 era un tejido editorial endeble, frágil, y el de los tebeos con más razón.
Y aquí nos vamos a detener en saber cuáles eran los TVOs que había entonces y cómo se repartía ese mercado y cuál era el público objetivo y qué afectaba a los TVOs, qué normativa. Debo advertir, por supuesto, como siempre, que nosotros tenemos un conocimiento de los TVOs basado fundamentalmente en el estudio empírico de los propios TVOs. O sea, hemos recorrido muchos desvanes en busca de colecciones particulares para poder determinar, pues este editor hizo tanto, este autor dibujaba tantas páginas a la semana, pero por ejemplo no sabemos la esencia del mercado, no sabemos cuántos TVOs se tiraban a la semana o al mes y por lo tanto no podemos calcular los beneficios que obtenían las empresas. Sin ese dato es difícil valorar el volumen de negocio que tenía cada editor. Sabiendo eso, es importante también saber que se manejaban un grupo de formatos muy concretos. Aquí he traído una muestra de los que eran más habituales y debo decir que fueron habituales durante los 40, los 50 y los 60. Este era el característico TVO que se hacía en España, desde el grandote que se ve arriba, que era del tamaño de un periódico, de un tabloide, como se llamaba entonces, hasta el más chiquitito que hay abajo, que es un formato que ha desaparecido, que es el formato tira, que sería más o menos de la altura de lo que hoy es un teléfono móvil tumbado, ¿de acuerdo? Era un TVO muy chiquitito. Los formatos más habituales son los que están por el medio, ¿de acuerdo? La revista, el TVO habitual era la revistita esta que tenemos ahí de 17 por 24, o el pequeño libro de bolsillo que tenemos un poco más abajo, y que, bueno, esto lo que quiero mostrar es que ejemplifica el tipo de impreso que estaba estandarizado y con el que se trabajaba. Y la distribución es muy importante señalar que se hacía a través de los kioscos, que es una cosa que hoy en día a veces ya cuesta un poco encontrar. El kiosco era un santuario de la cultura popular en los años 50, lo fue durante todo el siglo XX, pero en los años 50, y digo santuario porque he traído esta foto precisamente a colación, esto es la inauguración de un kiosco en Gijón que se hacía bendiciéndolo con el sacerdote local, porque el kiosco era el emisor de la cultura que consumía el vecindario y debía estar santificado naturalmente, no podía ofrecer productos que ofendieran a la moral. Lo importante es señalar que el kiosco es ese punto de venta callejero que ponía los TVOs en sus anaqueles o en sus vitrinas o en sus estantes, y es importante detenerse en un detalle. El kiosco es pequeño y el número de publicaciones que pueden colgarse ahí o exponerse ahí es limitado. ¿Qué quiere decir esto? Que el kiosquero tenía que vender lo que tenía ahí puesto cuanto antes, porque la semana siguiente le llegaba la novedad y tenía que retirar la que tenía. Y cuando tenía que retirarla tenía que intentar recuperar el dinero devolviéndola al editor. Esto nos da una idea de cómo funcionaba aquel mercado. Era un mercado de productos de usar y tirar, si lo queremos entender así, que debían venderse muy rápido y para ello se concebían como productos muy baratos, muy fáciles de leer o muy rápidos de leer y que se renovaban constantemente. Era un mercado en constante renovación. Quiero comentar a título anecdótico el caso de los mitos del TVO español, y uno de ellos es el del Guerrero del Antifaz, porque se ha llegado a comentar, si ustedes se meten en Google o buscan por la prensa, se ha llegado a comentar que era una publicación tan popular que alcanzaba los 800.000 ejemplares semanales. Bueno, esto es falso por una sencilla razón. Nadie podía imprimir 800.000 ejemplares semanales de nada en los años 40, porque era imposible. No había máquinas de impresión suficientes ni horas suficientes en el día para lanzar tantos ejemplares. Esto surge de un cálculo espurio, de un cálculo exagerado de los ejemplares que realmente se imprimían, que podían llegar, pues yo qué sé, lo habitual en el caso del Guerrero del Antifaz que hemos podido demostrar son los 130.000, que en ocasiones se hiciera un esfuerzo supremo y salieran 250, es posible. Pero claro, si tú multiplicas los 250 semanales por 4 y lo que obtienes, decides que de nuevo es el tiraje semanal, pues entonces te salen cifras astronómicas que si no se comprueban, pues se quedan en el imaginario general, pero no es cierto. Las tiradas eran relativamente cortas. Esto nos da una idea de la capacidad de producción de los editores. Entre los 100.000 ejemplares semanales era un editor de éxito, ¿de acuerdo? Pero más de 300.000 era imposible. Aquí tenemos otro ejemplo que este es simpático porque estuvo en la portada de TVO, lo veis en la imagen que hay a la derecha.
en esa imagen que está en la esquinita donde aparecía el número y el precio, se dice: eres uno de los 600.000 que leerá este número. Y mucha gente pensaba que se hacían 600.000 de tirada en el TVO. Nunca se llegó a hacer esa cifra de tirada. Esa era la cifra de difusión. Porque en la España de los 50, al contrario de lo que pasa hoy, la gente compraba un producto y lo compartía. Es decir, el TVO se prestaba y se intercambiaba. Y existía un mercado paralelo que era el mercado del TVO de segunda mano o del TVO del intercambio de TVOs que se hacía en el propio kiosco, precisamente. ¿Esto qué generaba? Generaba que un solo producto era consumido por 6, 7 u 8 personas distintas. En este momento, no me acuerdo qué año es este exactamente, se estimaba que eran 6 las personas que lo consumían y multiplicaban la tirada, que rozaba los 100.000 ejemplares en aquel momento, por 6, y ahí tienen ustedes la difusión. Esto da una idea de cómo era aquel mercado. Y el mercado era una industria en la que trabajaban esencialmente estos editores. Traigo aquí este listado que supongo que a muchos les sonará, ¿no? Bruguera, Toray, Clipper, Ferma, Ricard, que es el editor de este TVO, o Maga, Valenciana, Ferma, que editó este, y unos cuantos más. El número de editores de entonces era limitado, era de un centenar más o menos. Aquí he puesto que comenzaron siendo 50 en el año 51, pero a final de la década ya eran más de 80 y alcanzó a centenar rápidamente. Pero la parte del león, el grueso de la edición, lo llevaban media docena de editores, que eran los buenos editores, los editores que se preocupaban por su producto y por mantener nutrido el kiosco semana tras semana. Bruguera fue la empresa más sobresaliente, todos la conocemos, creo que todos la conocemos, hoy ya no existe, bueno, existe un rescoldo que sobrevive bajo el gran emporio editorial Penguin Random House. En aquel tiempo Bruguera era una editorial que heredó un activo de los años 10, 20 y 30, que fue El Gato Negro. Se reordenó societariamente en el 54 y apostó por la edición que se llama oficialmente desde el punto de vista historiográfico la edición capitalista, la edición multiplicada capitalista de libros, que en los años 50 hizo muy rico al señor que dirigía Editorial Planeta, como ustedes sabrán, y ese mismo modelo aplicó Bruguera, aplicó Toray o aplicó el editor Germán Plaza, que dirigía la editorial Herpla o Clipper, y que luego fundaría Plaza y luego formaría Plaza y Janés. Bueno, en fin, es una larga historia, pero en aquel tiempo eran estos editores, los que tenían, estos editores que eran lo que se dice ahora emprendedores, eran los que arriesgaban capital y sabían apostar por un producto bien elaborado y también sabían presionar a sus trabajadores. Desgraciadamente eran editores, pues, en fin, obligaban a sus trabajadores a un sistema de producción que era ciertamente no digamos que esclavista, pero sí generaba un servilismo profesional contundente. Otros sellos del periodo fueron Maga, Ricard, o Royan o Símbolo, que eran pequeños sellos, lo que hoy llamaríamos pymes, y que hacían TVOs hechos por españoles. Y esto es importante, y lo quiero remarcar, había otros sellos que surgieron a partir de la mitad de los años 50, como Dólar, Queromón, Juventud, que traducían TVOs extranjeros. Esto es importante, ¿por qué? Porque otro de los mitos que no he comentado antes, otra de las ideas que tenemos de los TVOs de los años 40 y 50 es que todo lo que se hacía era español, porque había una autarquía y gobernaba Franco y no se dejaba entrar a Superman. Esto es falso. Superman entró poco, pero entró. Y de hecho no se quedó porque no gustaba mucho. Pero sí había muchos TVOs extranjeros. Se traducían muchos TVOs extranjeros en España en los años 50. De hecho, luego lo veremos, la cuarta parte de lo que se publicaba en España era traducciones de cómic extranjero, sobre todo americano. Y muchos editores comenzaron a apostar por ese producto porque era un producto de gran calidad y funcionaba muy bien entre el público. Por último, quiero comentar el detalle simpático, o para los que tengan una idea estandarizada de lo que eran los TVOs. Existían editores que trabajaban que hacían TVOs de todo tipo, como estos de aventuras o de humor que tenemos aquí, que nacieron en los años 50 y publicaban a un ritmo normal,
Y es curioso que si revisamos las cifras, sellos editoriales como Valenciana, que todos tenemos asociada a la gran editorial valenciana de los tebeos que sacaba el Guerrero del Antifaz, Valenciana publicaba menos que algunos de estos sellos. Y la editorial Ediciones TVO, que publicaba el famoso TVO, se queda en la cola de los productores. Era uno de los editores que menos TVOs publicaba en el año porque precisamente solo publicaba un título, que era TVO. Es decir, los editores que triunfaron en aquel momento, en aquel ecosistema industrial, fueron los que diversificaron su oferta, reinvirtieron las ganancias que tenían y siguieron lanzando productos a un ritmo acelerado para conseguir un público fiel en los kioscos. Esto que tenemos aquí son unas cifras, las cifras son terriblemente aburridas, pero tengo que traerlas. Son las cifras sacadas antes de ayer de una base de datos que es la que yo alimento desde hace 20 años, que se llama TVOsfera, y en la cual vamos localizando TVO tras TVO, y lo que obtenemos aquí son cifras puestas a día de hoy, son cifras inéditas, naturalmente, porque hasta hoy no hemos tenido este conocimiento tan cercano de los TVOs que se hacían. Como veis, tengo los años 50, he puesto también el 1960, bueno, en fin, para no discutir sobre cuándo empieza la década, y he puesto un contraste abajo, que es 2019, que es un año que lo tenemos muy bien controlado y lo suficientemente cercano. No pongo 2020 porque hubo una pandemia, que sigue, pero claro, la pandemia de 2020 afecta a la industria y no quiero contrastar con los datos de ese año. Si observan las columnas, verán que el número de editores va creciendo al mismo tiempo que el número de novedades, y obsérvese que en el año 60, al final de los años 50, ya se lanzan bastante más de 5.000 novedades en el año. Si lo comparamos con la actualidad, en la actualidad no se llega a las 4.000 novedades en el año. Se publicaba muchísimo más entonces que ahora y con unas tiradas muchísimo mayores. Digamos que la media fueran entre 50.000 y 100.000 por entonces, la media actual ronda los 1.000 ejemplares por TVO. Es muy diferente. Claro que hay otra cosa muy diferente. El tipo de TVO que se hacía entonces no tiene nada que ver con el que se hace ahora. Fíjense en las columnas del final, donde pone el número de páginas. El TVO habitual de los años 50 tenía entre 16 y 24 páginas, era una revistita. El TVO que se hace ahora supera las 150 páginas por número, por ejemplar, de media, estamos hablando, estos son valores medios. Evidentemente, la carga editorial, es decir, el trabajo que desempeña un editor en su oficina o en sus talleres, cuando tiene que afrontar la edición de 3.700 TVOs al año, digamos que hubiera solo un editor, pero cada TVO tiene 170 páginas, pues es considerablemente mayor que la que afrontaban por entonces. En cualquier caso, lo que nos da esta tabla es la idea de que había una carga editorial media en la cual había un centenar de editores, como mucho, y que como mucho se ocupaban de unos 70, como mucho, de unos 70 TVOs al año. Es decir, que hacían uno a la semana, un poco más de uno a la semana. Esto es lo importante. Aquí tenéis una gráfica en la que se ve la evolución de las novedades anuales, año en año. ¿Qué es lo importante de aquí? Que va creciendo, simple y llanamente. ¿Vale? Desde unos 2.000, poco más de 2.000, hasta pues unos casi 6.000. Este crecimiento se produce debido a estos tres factores. El hecho de que se autorice la circulación de las publicaciones periódicas, el hecho de la creación del Ministerio de Información y Turismo, que empieza a emitir permisos que repercuten en una mejora económica, porque estos editores también generan un beneficio para el Producto Interior Bruto, y también un aspecto que es importante y que lo pongo al final, es muy importante, es señalar que comienzan a entrar TVOs del extranjero. TVOs editados en el extranjero que se distribuyen aquí, no TVOs traducidos que se publican aquí, sino TVOs hechos fuera, sobre todo los mexicanos, que comienzan a distribuirse en España. Y se distribuyen muchos más de los que pensamos, muchísimos. Son editores, sobre todo, de un grupo editorial que se conformó en México llamado Novaro, que muchos recordarán, y que aglutinó varios sellos, entre ellos Ediciones Recreativas, EMSA, SEA, Alegría y otros, y extendió su poder por toda Latinoamérica, naturalmente, y también en España. Yo he llegado a la conclusión, tras contabilizar lo que se publicaba, que una cuarta parte de todo lo que se publicaba en España estaba traducido, o sea, eran cómics hechos fuera de España, ¿de acuerdo? O sea que no era un periodo autárquico caracterizado porque todo lo que se publicaba era español, no,
Se publicaba un gran porcentaje de material extranjero. Aquí lo que vemos son las cifras de producción en número de páginas. Si veis, es una evolución similar, aunque tiene ahí un corte en el medio por razón, yo creo, del tratamiento de los datos, porque muchos tebeos no se conoce la fecha de edición, porque no consta, y muchos coleccionistas o investigadores los datan en 1955 con el fin de que queden ubicados en la década de los 50, naturalmente. Y se produce esos dientes de sierra que, si hacemos una evolución por la carga editorial, queda mucho más suavizada, como veis aquí. Esencialmente lo que vemos aquí es la evolución del esfuerzo que hace cada editor, digo el esfuerzo medio que hace cada editor, que en el comienzo de la década se ocupa de hacer unos casi 40 tebeos anuales y al final de la década pues roza los 70, ¿de acuerdo? Muy bien. Comentemos un aspecto más de cómo se trabajaba muy someramente, que es el tema de los salarios. Los autores de cómic cobraban muy poca cantidad de pesetas por cuaderno. Solo los que eran muy virtuosos y muy prolíficos podían aspirar a cobrar mucho más. El caso más notorio es el de Manuel Gago, que era un hombre que era capaz de dibujar a una velocidad astronómica. Entonces cobraba más, pero el que no podía dibujar a esa velocidad, pues cobraba menos. Evidentemente quien se llevaba el dinero era el editor. He traído aquí el ejemplo de una caricatura del señor Viña, que era el editor de TVO. El editor se llevaba mucho dinero y además solía ser muy ladino, muy astuto, y gran parte de los beneficios que obtenía los declaraba como trabajos de imprenta, por ejemplo. Eso se conoce por algunas facturas que se veían. Y, por supuesto, le ocultaba, incluso le ocultaba a los autores la tirada y le seguía pagando lo mismo a pesar de que sus tebeos tuvieran mucho éxito y duplicasen la tirada, lo cual repercutía en beneficios para el editor. Cuando los autores comienzan a enterarse de estas cosas, ¿qué es lo que pasa? Pues que muchos deciden emigrar. Emigran hacia otras editoriales y esto comienza a mitad de los 50 y la emigración en los 60 es enorme. Afortunadamente, durante los 50 contamos con muchos autores de gran calidad que trabajan en España, que trabajan bajo unas condiciones de explotación, podríamos decir, y trabajan vigilados por la censura, aunque esta censura durante los años 40 no se aplica con mucha fuerza, y en los años 50 comienza a aplicarse sobre todo en los aspectos más erotizantes, en los mensajes más erotizantes, y luego en los años 60, cuando surge un organismo para regular los contenidos de los tebeos, comienza a aplicarse también sobre los contenidos violentos, sobre la agresividad y la violencia. Aquí vemos un ejemplo de una revista de 1951 que en su interior publica viñetas de este estilo. Estas viñetas se publicaban fuera, o sea, en la contraportada, y eran posibles de ver por cualquier viandante que estuviera o que ojeara el tebeo en el kiosco, y esto no se censuró. Es decir, la censura era francamente débil en muchos aspectos. Solamente fue fuerte en cuestiones que perjudicaban a la idea de familia que tenía el nacionalcatolicismo entonces. Pero no vamos a extendernos sobre eso. Vamos a hablar de cuáles eran los tipos de tebeos que se veían entonces, que eran esencialmente estos 6 grupos, que vamos a pasar muy por encima porque supongo que es del conocimiento general, que se hacía humor de costumbres, sátira política muy poquita, representada en La Codorniz, que es una revista supongo que conocida por muchos. Proliferaba mucho el humor infantil, había revistas dirigidas para los niños, como el caso de Pumbi, y muchas de estas publicaciones se servían con los periódicos. Hubo muchísimos más suplementos de los que recordamos. Y hubo suplementos como este y otros llamados Chispa o La Hora del Recreo, que superaron largamente los 1000 números de vida. Los tebeos que adaptaban fábulas y romances infantilizados fueron muy habituales. También aquellos protagonizados por animalitos o por seres animados, generalmente lanzaban mensajes moralistas, y he querido distinguirlos de otros tebeos que eran los tebeos dirigidos a muchachas, que comenzaron sobre todo a proliferar en los años 50. En los años 40 había tebeos para niñas y en los años 50 comenzó a haber muchísimos tebeos para muchachas casaderas, como se decía entonces, que narraban siempre la misma historia del cuento del Príncipe Azul. Por supuesto estaban los tebeos de aventura, que han sido los más coleccionados y los más recordados, precisamente por ser los más coleccionados. En realidad había tantos tebeos para niñas como para niños, pero los de niñas no se han coleccionado y se han preservado mucho menos. Esto que digo es cierto, lo he comprobado. Se hicieron tantos para niñas como para niños, empíricamente comprobado.
Y, por supuesto, estaban los tebeos que os quería comentar. Los tebeos de propaganda fueron muy escasos. Este es un ejemplo paradigmático, el de Clarín, que era una revista que además no se vendía nada. Y los tebeos de carácter confesional, que fueron abundantes, pero que no tenían una distribución suficiente. Por supuesto, no eran kioscos, sino que eran iglesias, instituciones, y que combinaban historietas de humor blanco generalmente, muy poco doctrinales, con textos sí cargados de doctrina, sobre todo católica. Y los tebeos lo que nos brindaban era este tipo de personajes, que he dividido en hitos positivos y en hitos negativos, pero no creo que deban dividirse así. Los personajes no eran positivos o negativos de por sí, sino que eran positivos todos ellos. Lo que pasa es que representaban un rol. Los elementos que más se recuerdan como positivos son estos que ven ustedes aquí. El justiciero optimista, que era pues eso, el Jabato, el Capitán Trueno, Pantera Negra, todos aquellos personajes que recordamos con mucha nostalgia y que en los años 50 además obtienen una vuelta de tuerca, porque aparece el joven intrépido, el joven justiciero, es decir, el muchacho que adopta ese rol de aventurero, como es este que tenemos aquí en la imagen, el cachorro, y otros que aparecieron durante esos años que tuvieron un gran éxito. Y aparecen también los personajes femeninos, entre ellos las niñas repelentes, que eran lo mismo que los niños traviesos, ¿de acuerdo? Y las muchachas o las niñas que comenzaron a ocupar roles habitualmente preservados para los varones, como Lilian, azafata del aire, Piluca, niña moderna, que comenzaron a incorporarse a la historieta porque los editores se dieron cuenta de que había muchas lectoras entre el público español. Por supuesto, se mantuvo el tebeo de romanticismo casto, este de la niña pura y virgen que llega al matrimonio ingenuamente, eso se mantiene durante toda la década, y entre los hitos negativos o no tan positivos, que a mí me parecen igualmente positivos porque lo que hacen es destacar una facción de la población española de la que los lectores adquirían una idea, pues están estos 4 elementos, ¿no? Que es el de la autoridad ridiculizada, que es quizá la más celebrada de todos los años 50, que son esos personajes, sobre todo de Pulgarcito, lo recordarán, o Jaimito, en los cuales los profesores y los capitanes y nunca los militares, ojo, nunca los militares, eran ridiculizados o vivían historias en las que se daban tropezones y todo les salía mal, ¿no? También se reflejaban familias desestructuradas, familias con suegras terribles o con vagos que pervivían en el hogar y no se iban nunca, familias de ladrones también, familias gamberras. Todo eso se reflejaba en los tebeos y resultaba pues, un cuadro de costumbres realmente simpático de la época porque reflejaba una realidad que también existía, ¿no? Y lo más triunfante quizá fuera, aparte del animalillo ingenuo que aparecía en los tebeos para niños y que todos recordamos, está el del español torpe, el del personaje torpe, cuyo representante más importante es sin duda Mortadelo de Mortadelo y Filemón, que aparece en el 58, creo recordar, aparece al final de la década, y que representa a ese español que quiere pero no puede, y con el que nos reímos muchísimo porque también nos representa a nosotros mismos, ¿no? Centrándonos en los valores que transmiten estos tebeos, nos preguntamos, muchos se preguntan, ¿los tebeos de los años 50 transmitían algo valioso? Es decir, ¿se podía trascender intelectualmente con aquellas lecturas? Yo creo que sí. Yo creo que sí y lo defiendo. Lo defiendo en el sentido de que tenían ciertos elementos que sí eran valiosos, o por lo menos yo, que me incorporé a esta lectura en los años 70, debido a mi edad, los descubrí por entonces. Pero es algo que hay que detallar y que hay que señalar concretamente para poder demostrarlo. Esencialmente yo veo 3 elementos que transmitían los tebeos como valiosos, aparte de uno que era el más valioso de todos y que podríamos decir que es el 95% de lo valioso, que es que entretenían a la población. El tebeo entretenía. Y un producto cultural hecho para entretener, que esté bien hecho, es un producto cultural plenamente cultural, porque se hace con ese objetivo. Es lo mismo que si hablamos de una gran producción cinematográfica de ciencia ficción y tú dices que eso no tiene valor cultural. Verá usted, tiene un valor cultural en tanto en cuanto va dirigido a un público que desea entretenerse con una historia de ciencia ficción. ¿Lo consigue? Sí. ¿Lo consigue magníficamente? Sí. Pues aquí tenemos un producto 100% netamente cultural y valioso.
Los tebeos entretenían a la población española de una manera espectacular, sobre todo los que estaban bien hechos, los que salían de las factorías como Bruguera, Clipper, Valenciana, etcétera, pero es que además acaudalan estos tres valores, que lo hacían con un lenguaje cuidado, que daban información sobre el mundo, pese a que no se podían contar historias de España, paradójicamente, y que transmitían valores éticos. Y no nos equivoquemos en esto último sobre la cuestión adoctrinadora. Me explico. La cuestión del lenguaje se aprecia cogiendo cualquier tebeo de los años 50 de las grandes productoras. Y digo cualquiera. Yo he cogido, lo digo en serio, no he ido a escoger uno que yo sepa que estaba plagado de estas cosas. No, he cogido un ejemplar de DDT. ¿Por qué? Porque dentro de este tebeo, que tenía 24 o 36 páginas, no me acuerdo, tenía historietas y tenía secciones escritas. Estas secciones escritas, ¿qué es lo que comunicaban? Pues comunicaban relatos literarios inventados por sus editores que tenían sus erratas y sus errores gramaticales, pero construían un relato literario complejo, muy divertido a veces, que los niños podían leer. Y de hecho, muchos niños incrementaron su conocimiento de la sintaxis y del lenguaje español, la lengua española, sobre la base de estas lecturas. También contenían secciones de información. Generalmente estaban dirigidas con un afán lúdico, ¿de acuerdo? Incluso eran falsas. Pero sí que estaban escritas con un lenguaje muy cuidado. Las comas estaban donde tenían que estar, los puntos estaban donde tenían que estar y no había esta constante renovación lingüística que observamos, por ejemplo, ahora en nuestras redes, y se generaba una pulsión o un amor o un cariño por la sintaxis correcta. Pero esto no solo lo veíamos en las secciones escritas, esto lo veíamos en las historietas. Lo curioso de las historietas de Bruguera, y aquí les traigo pues, un ejemplo de este mismo tebeo, es que estaban bien escritas. Yo creo que era porque su redactor editorial, señor González, era un obseso de la escritura correcta y les obligaba a revisar concienzudamente los textos para que las palabras y las frases estuvieran perfectamente puntuadas. Y de hecho de todos es conocido que hay un gran barajado, un gran abanico de expresiones que proceden de los tebeos de Bruguera, que son expresiones que todavía alguna gente utiliza, esas palabras extrañísimas, engoladas, que son esas florituras del 18, del 19 incluso, que se filtraban en estas viñetas y que todos leímos, ¿no?, en la infancia. Si cogemos un tebeo para niñas, y vuelvo a decir, he cogido uno cualquiera de la colección Florita, por ejemplo, de Clipper, encontramos lo mismo. No era un tebeo lleno de historietas intrascendentes, no. Era una publicación que tenía secciones con cuentos literarios perfectamente escritos, eran de buenos escritores, eran de escritores, escritoras, concretamente, en este caso. Contenía historietas que transmitía un relato muy complejo que leían las niñas, bien escrito, muy cuidado en su expresión, aunque fuera, según la perspectiva de la cultura oficial, algo más bien intrascendente. Y, aparte de eso, luego veremos la otra página, los tebeos transmitían un conocimiento del mundo. Como les decía, las historietas por aquel entonces no podían hablar de España, o por lo menos los editores, pero no era algo impuesto, era porque los editores se autocensuraban. Los editores sabían que si hablaban de España y por el fondo de una viñeta aparecía un guardia o aparecía un ministro, la multa les caía seguro. Así que no ambientaban sus historietas en España. Sus héroes eran españoles, pero actuaban en Nueva York. O su héroe era netamente español, pero estaba, en este caso, en Palestina, luchando con los cruzados, ¿no? Esta es la primera página del Capitán Trueno, un héroe para toda una generación o para más de una generación. Gracias a la lectura de tebeos como el Capitán Trueno, el Jabato o el Corsario de Hierro, muchos, entre ellos yo, comprendimos que había otras culturas, que había otras batallas y que había una estructura del mundo, de nuestro mundo, y mediante una serie de secciones, como por ejemplo esta que he cogido del DDT, que les he mostrado antes, o esta que he cogido de Florita, que les he mostrado antes, pues conocemos parajes, situaciones, biografías, entre ellas biografías de mujeres que fueron importantes en la historia de la humanidad y, de hecho, estoy dispuesto a defender que, en parte, mi concepción del feminismo emana de estas lecturas. Yo leía muchos tebeos para niñas también y comprendía que lo que habían hecho las mujeres era importante gracias a estas lecturas, precisamente.
Este es un ejemplo también de una sección didáctica en la que se ponía en jaque la inteligencia del lector y que contribuía a ese juego constante que daban los tebeos, que no solo era el entretenimiento, también era el aprendizaje. Lo de los valores éticos es más debatible, y ya termino con esto. Claro, lógicamente, porque la actitud proyeccionista que exhibimos últimamente, esa de valorar lo del pasado con las herramientas de la actualidad, pues no es recomendable. Los tebeos de entonces no estaban hechos para satisfacer el afán de las cúpulas del nacionalcatolicismo. No, los editores querían convencer a un público. Los editores, por lo general, no eran nacionalcatólicos. Los editores, por su pasado, que lo conocemos, y por sus otras labores, que las conocemos, muchos procedían de la izquierda ideológica, procedían del republicanismo. Y los valores que transmitían no eran valores cristianos, aunque lo parecían naturalmente. En este caso tenemos aquí el valor de la nobleza o del orgullo patrio del Jabato. Esto es una página del Jabato del primer número. Se manifiesta aquí cuando él decide que no va a someterse a Roma, ¿no? Y esto es un valor ético que se transmite fuera del circuito confesional. Otro valor que se transmite en los tebeos es el de la generosidad, que muestran algunos personajes que desgraciadamente terminan chasco. Pero aún así, lo cierto es que el fondo de la mayoría de los personajes, por muy torpes que fueran, salvo alguno que otro como Doña Urraca, el fondo era bueno, ¿de acuerdo? Y eso se quedaba en los lectores también. Otro valor transmitido por los tebeos, naturalmente, era el de la bondad, que encontramos mucho en los tebeos dirigidos a niñas y en muchas historias ejemplificantes y moralizantes. Esto era muy habitual, sobre todo con las fábulas, la adaptación de fábulas, esto era muy habitual. Y otro valor que se transmitía sobre todo en los tebeos bélicos, que comenzaron a abundar mucho en los años 50, pero no en los años 40, porque ya les digo que representar a los militares era delicado, era el ejemplo de la autoestima y de la voluntad. Pero no de la voluntad entendida desde la perspectiva nietzscheana o desde la perspectiva hilderiana, digámoslo así, sino desde la perspectiva del hombre que se quiere superar a sí mismo. Y esto era un recurso habitual en los guionistas de las historias de aventura. Y funcionaba muy bien en el sentido de que los niños lo adoptamos o lo captamos como una necesidad de construirse a sí mismo. También había factores, como por ejemplo la honestidad, que si no se exhibía o no se utilizaba, los personajes de los tebeos solían acabar pues dando la vuelta en el aire, ¿no? Porque al no comportarse bien, lo que recibían era un castigo. Este ejercicio moralizante a la inversa, que se exhibía mucho en los tebeos como Pulgarcito, pues calaban mucho en los niños de aquel entonces. Otro valor interesante, y este sí que suscita debate, es el de la empatía o la alteridad. En aquel tiempo todo lo que fuera empático se asociaba al perdón cristiano, porque el elemento del perdón cristiano dominaba el pensamiento de la población española, sobre todo a través de los rituales católicos en la iglesia de domingo. Pero lo cierto es que en muchos tebeos esa empatía se transmitía meramente por el hecho de que somos humanos, de que somos seres humanos que en ocasiones debemos dejar a un lado las pendencias para abrazar la necesidad de ayudar al prójimo, ¿no? En este caso es un fragmento de una historia en la que compiten, pues claro, los enemigos de toda la vida, ¿no? El alemán y supongo que el otro es americano, no me acuerdo, pero en fin, que llegado a un punto concreto en el que están solos, pues deciden ayudarse. Y otros elementos que pasan un poco más desapercibidos son los de la generosidad, el reparto de la riqueza, el cómo funciona la economía, que esto se veía en Zipizape, que eran dos muchachos muy traviesos, pero en ocasiones daban algunas lecciones muy interesantes. Este es un ejemplo muy claro, en el cual ellos piden a los reyes cosas y al final el padre se da cuenta de que no puede con tanto regalo y también pide a su vez, ¿no? Porque la economía funciona así. Y por último, vamos a comentar el factor que todo el mundo tenemos asumido, que es el del imperio de la ley o el del respeto a la ley, porque en la mayoría de los tebeos, y esto es innegable, el crimen no triunfaba. Es decir, el crimen no compensaba. Como se decía en Estados Unidos, crime does not pay. El crimen no compensa y en los tebeos, aquí he traído una viñeta precisamente de Clipper que es enormemente alambicada porque estos relatos
se construían con un lenguaje muy complejo, pues se demuestra que el mal comportamiento, el comportamiento criminal o delictivo, no es nunca el aconsejable ni para un niño, ni para un hombre, ni en España, ni en ningún lugar del mundo, ¿no? Y bueno, hasta aquí hemos llegado. He hablado casi durante una hora y les voy a hacer estas conclusiones para que dejemos cerrado el asunto. Los años 50 son unos años en los que la industria editorial crece, la industria de los tebeos crece en paralelo, crece enormemente gracias a la presencia de grandes autores entonces, porque todavía no habían emigrado, y gracias a la regularización de las empresas y a la adopción de la edición capitalista multiplicada por parte de algunos sellos, como Bruguera y otros, que consiguen que las tiradas crezcan y que las novedades aumenten paulatinamente. Los editores y los autores se autocensuraban, eso está claro, pero hay que destacar, y yo lo destaco muchísimo, se obstinaban por dar a los lectores de los tebeos unas cotas de calidad mínimas que generalmente eran bastante altas, aunque se sigue pensando que el barajado de temas que se contaban pues era muy limitado o muy elemental. Existían tebeos propagandísticos, existían tebeos adoctrinadores, cierto que existían, pero eran la mínima expresión frente a la gran cantidad de tebeos para el entretenimiento que se hacían a lo largo de la década y que contenían secciones didácticas, muchas veces muy bien escritas y con conocimientos que muchos niños aprovechamos, y en las historietas y en esas secciones también se transmitieron valores éticos que pienso yo que fueron relevantes para la formación de muchos españoles, pese a que se considere que los tebeos pues eran productos efímeros que solo transmitían banalidades. Y esto es todo lo que les tenía que decir. Sé que he sido un poquito denso, pero espero que haya satisfecho lo que ustedes esperaban. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel. Felicitarte por este interesante y concienzudo viaje al pasado. Ha sido muy entretenido, muy evocador, y te agradezco mucho, te agradezco en nombre de la universidad todo lo que nos has aportado. Gracias. A ti siempre. A continuación, vamos a ir, quien quiera plantear alguna cuestión o compartir cualquier idea, puede hacerlo levantando una manita a través de la función reacciones. Puede ir levantando la manita y ordenadamente se irá concediendo el turno de palabra. Gracias. Puedes plantear la cuestión. Perfecto. Manuel, pues muchísimas gracias por la muy interesante y muy amena, a pesar de lo que decías, exposición. La pregunta que se me ocurre, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Porque como decía muy bien Marga, estamos hablando de vocación y los que vivimos intensamente el mundo de los tebeos, pues nos retrotraes a otros momentos. La pregunta sería, este proceso que se inicia en los años 50, que además tú haces coincidir en un momento determinado también con el cambio de rumbo económico del país, con digamos, el inicio de la pretransición económica en España, ¿por qué esta industria que fue importante en un momento que era como muy artesanal, por qué de repente, pues como sector, siendo un sector importante a nivel internacional, por qué en España no consiguió cuajar o por qué no ha conseguido, digamos, estabilizar la presencia del tebeo o del cómic o de la novela gráfica de forma más estable y de forma masiva, como pasó en esos años? ¿Se te ocurre alguna consideración? Desde mi punto de vista, se debe al retraso de una década que es crucial para el desarrollo de la industria editorial. La industria editorial española comienza a liberalizarse en 1951, pero no se establece un ritmo de producción adecuado que dé suficientes beneficios hasta pasar al Ecuador de los años 50, hasta el año 57 o así. El resto de industrias del mundo ya habían avanzado muchísimo, pero la autarquía que impone Franco desde el año 39 hasta el año 49, digámoslo, en ese intervalo, aunque dura un poquito más, es brutal, porque la restricción de publicaciones seriadas llega hasta el año 47. No se puede publicar nada seriado. Y como hemos dejado descrito, la distribución se hacía mediante una serie de
elementos fijos que eran los kioscos, no había distribución en librerías, no había distribución puerta a puerta, no existía Amazon en los años 40, entonces la distribución tenía que hacerse mediante publicaciones de esas características, seriadas, numeradas, porque si no el público no podía seguir, no podía generarse un público fiel, no se podía fidelizar, como se dice ahora, y eso genera un retraso considerable en nuestra industria, que además trabaja con una tecnología muy atrasada, muy envejecida, como he comentado, que no se consigue renovar precisamente debido a que la autarquía impedía la importación de materiales del extranjero, porque las imprentas buenas venían de Alemania sobre todo venían de Alemania, por lo menos las que conocemos. Y después empezaron a llegar de Estados Unidos. No se podían comprar, eso generaba pues esa constante onda o constante vuelta a morderse el rabo de que si no puedo comprar, no puedo generar beneficios, no obtengo capital, no puedo comprar maquinaria, no puedo mejorar la empresa, y esto retrasa todo terriblemente. Entonces la industria, cuando se consolida, es en los años 50, cuando más se expande es en los años 60, la industria alcanza su cota, por los datos que nosotros hemos podido calcular, entre el año 67 y 69, es cuando más produce, y en ese momento es cuando se desploma, precisamente porque entran en juego otros elementos de ocio y culturales, como son la televisión, fundamentalmente el televisor, que entra en todos los hogares españoles. Pero ya digo que el problema de la industria es esencialmente ese retraso, desde mi punto de vista. Es ese retraso de una década que es terrible, porque en Francia la evolución de la industria fue mucho más poderosa y en los años 60 consigue superar el problemón de la televisión con una renovación de contenidos que fue muy arriesgada, como tenemos el ejemplo de Pilot, la revista Pilote, que es donde nace Asterix y donde nace Blueberry, que son personajes muy conocidos. Esa renovación fue muy, muy arriesgada, si leemos esa revista nos damos cuenta de ello, pero estaban preparados para ello, tenían un volumen editorial alto, tenían unos autores magníficos enraizados en el país, y España tenía unos autores muy mal formados, los dibujantes eran todos autodidactas, trabajaban con materiales muy escasos, eran copistas, copiaban mucho de los autores americanos y ofrecían un producto de gran calidad para lo que se podían permitir. Pero claro, la economía española sigue siendo deficitaria y cuando esa industria se va formando se dan cuenta de que en el extranjero les pagan mejor y ahí comienza un desinfle también editorial que afecta a nuestra industria, y cuando en los años 60 nuestra industria crece, lo que crece es el reciclaje. Es decir, en los años 60, a final de los 60, hay tantos tebeos reeditados, pues nos estaban dando lo mismo que ya habíamos leído. El ejemplo es Bruguera, que nos daba una y otra vez las mismas historietas de Mortadelo, Hermanas Gilda, etcétera, etcétera, y con muchos autores trabajando para el exterior. Entonces ese mercado pues no funcionó bien. Esas son algunas ideas básicas. Supongo que todo es más complejo, ¿no? Porque en la economía todo es muy complejo. Muy bien. ¿Por qué crees, Manuel, que los tebeos relacionados con las niñas no se han conservado? También las colecciones. Hay dos razones. Sí. Hay dos razones fundamentales. Yo soy un firme defensor de que los tebeos para niñas eran tebeos de gran calidad. Además eran tebeos hechos por mujeres, o por lo menos los editores se preocupaban mucho. Esto es muy singular, porque cuando nacen los tebeos para niñas fue una especie de brindis al sol, bueno, una especie de riesgo, porque los primeros que se hicieron eran muy titubeantes, eran tebeos muy bien hechos, esencialmente contando fábulas, las fábulas de toda la vida, con princesas, con cisnes que se transformaban en princesas, con caballos blancos que se transformaban en príncipes, todo muy bien dibujado, con mucha floritura, pero lo hacían hombres. Los guiones los hacían hombres y las historietas las hacían hombres, porque por entonces el número de profesionales mujeres era muy pequeño, era muy bajo. Pero algún editor, yo creo que fue Toray, se dio cuenta de que las historietas hechas por mujeres funcionaban mejor, se leían con más gusto. Llámalo X, no sabemos por qué. Y, por ejemplo, en los 50, tengo el cálculo hecho aquí precisamente, comienzan a incorporarse mujeres al negocio. En los años 30 apenas había una veintena de mujeres trabajando en el mundo de los tebeos. En los años 50 casi hubo 150 mujeres trabajando en el mundo de los tebeos. Son muy pocas, porque hombres eran 1.300 casi en la misma industria. Pero comienzan a trabajar.
Y esos TVOs son de gran calidad. Pero ¿qué ocurre con los TVOs dirigidos a niñas? Por la razón que sea, lo que triunfó fue el TVO de historia corta. Es decir, el TVO empezaba y terminaba. No generaba una secuencialidad en los argumentos. El lector sabía que si iba a comprar un TVO para niñas, daba igual cuál comprase. No importaba, no se iba a perder nada de la historieta anterior, ni le importaba lo que le fuera a pasar al personaje en la historieta siguiente, porque al final de ese TVO no iba a quedar colgando de un precipicio. Iba a acabar casado y bien casado con un príncipe o con una princesa. Eso era siempre así. No obstante, sí que se intentó el modelo del TVO de continuará para niñas, se intentó por varios editores, no recuerdo ahora, Maga lo intentó, Toray lo intentó, no funcionó, o por lo menos hubo pocos, porque sobre todo funcionaron los de Jaime Juez, que eran historias realmente magníficas, de continuará, eran pocos números, 10 números, 15 números, contaban una historia generalmente dramática, generalmente protagonizada por huérfanas, en orfanatos, mujeres, chicas abandonadas por sus padres, ese tipo de cosas, que al final recuperan, no eran historias románticas, eran historias tristes. No se siguieron produciendo, no sabemos por qué, seguramente porque no funcionaban en el mercado y no se siguieron produciendo, mientras que la de los niños sí, las historias de continuará de aventureros alcanzaban 40, 50, 60 números y después se cancelaban y eran sustituidos por otros. Algunos vivieron muchísimos más números, ¿no? El Jabato, el Capitán Trueno, 600 números, 300 números. En realidad, esos TVOs contaban siempre la misma historia. Pero había un nexo de unión, es el cliffhanger tan propio de los guionistas de seriales y del folletín, que se incorporó en el TVO y funcionaba muy bien. Y tú veías al Jabato. Los lectores sabían perfectamente que el Jabato, el Capitán Trueno, no se iba a morir. Lo sabían perfectamente. Pero estaban deseosos de ver cómo iba a salvarse de la muerte segura que le amenazaba en la última viñeta a la semana siguiente. Los TVOs para niñas, sin embargo, no eran así. No se coleccionaban porque se consumían y como daba igual conservarlo o no para entender la siguiente historia, y además estaba el factor de la minusvaloración de lo femenino, que eso también tiene un peso en la industria de los años 50. Lo femenino entonces no era valorado. Mi experiencia con los coleccionistas es muy amplia, llevo muchos años en esto y conozco a muchos coleccionistas hombres que han atesorado TVOs de chicos. Algunos coleccionistas hombres afortunadamente han atesorado TVOs para niñas, pero coleccionistas mujeres he conocido muy pocas, poquísimas. Gracias a que las he encontrado, porque gracias a eso conocemos muchos TVOs para niñas, gracias a ellas, pero he conocido muy pocas. Era poco habitual en las mujeres esa costumbre. Supongo que por educación, por tradición, una niña no debe conservar estas cosas, no sé. No sabría afirmarlo. Yo creo que sí que tenía peso esa consideración de que lo femenino era incluso inferior a lo masculino, incluso en los TVOs. Es decir, si los TVOs ya eran infravalorados, los TVOs para niñas eran aún más infravalorados. Y eran TVOs de gran calidad. Las autoras, María Pascual y todas estas hacían TVOs magníficos. Muy bien, muchas gracias. Eloy, sí. Si quieres intervenir. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Me ha parecido una conferencia muy interesante. Me ha traído muchísimos y muy buenos recuerdos. Gracias, he sido un consumidor feroz y voraz de TVOs. Me las tenía que ingeniar porque en mi casa éramos 6 hermanos y había poco dinero y yo me he tenido que recorrer los kioscos para cambiar los TVOs y comprarlos de segunda mano. En el rastro también lo he hecho. Luego pasé de repente a consumir novelas de estas baratuchas, de estas del oeste, de espías y de policías. Libros. Que hacía lo mismo. Ahí era más cambiar. O sea, yo tenía un sitio donde me compraba una novela, luego iba, la cambiaba y así reciclaba y tal. Tengo 4 hijos y 5 nietos. He visto que en términos generales el proceso ha sido el mismo. Y ha habido algunos que todavía siguen anclados, aunque sigue, por supuesto, eso leemos bastante en casa, ¿no? Pero se han anclado y se han quedado pillados con los cómics y son consumidores de cómics e incluso cómics de muy alta calidad. Yo la pregunta era, como experto en comunicación, ¿tú crees que ese proceso es normal, el tránsito del TVO a la novela, de la novela luego al libro? A mí me ayudó mucho mi madre, fue la que me puso un libro serio en la mano y se dice, vale ya de leer novelas del oeste y prueba con este, y así me enganché, pero no sé si esto es normal y sobre todo en los jóvenes de ahora no sé si se pasa así del TVO a la novela y luego de la novela digo novela baratucha al libro
más o menos serio. No sé qué te parece. Bueno, yo opino que no. Yo opino que eso no es la normalidad o no debería serlo. La normalidad debería ser, me estoy metiendo en un terreno que no es el mío, que es el de la pedagogía, pero Sí. yo considero que la normalidad educativa debería ser, voy a brindarte, si me dirijo a un joven, ¿no? Digamos a un niño, voy a brindarte aquellos elementos que transmiten cultura que se considera que son ricos, es decir, no voy a darte un producto infame, ¿vale? Pero voy a brindarte todas las posibilidades y tú eliges. ¿Por qué? Porque todas las posibilidades son válidas. Cualquier historia puede ser contada con la misma vibrante intensidad con un TVO, con una película, con un videojuego o con un libro. Es cierto que las experiencias lectoras son distintas, son totalmente distintas, eso es verdad, pero todas son igualmente válidas. Es decir, ninguna suplanta a la otra. El hecho de que leamos un TVO no significa que tengamos una edad inmadura, todo lo contrario. Eso es un proceso de perversión cultural. Si la cultura oficial infravalora un producto, terminamos considerando que ese producto no tiene valor. Y es verdad que hay TVOs que no tienen valor, pero también está demostradísimo que existen muchos TVOs que tienen un enorme valor y que la emoción que se transmite con ellos, la emoción o la intensidad del relato, es totalmente distinta a la que se transmite mediante un libro o mediante una película. Voy a poner un ejemplo muy claro. Yo he leído Moby Dick y me parece la novela más importante de mi vida, ¿no? Por ejemplo, Moby Dick me parece una novela magnífica. No he conseguido ver nunca una adaptación al cine de Moby Dick, ni una adaptación al cómic de Moby Dick que me haya producido la misma emoción intensa, la misma satisfacción que leyendo la novela. Asimismo, he leído un TVO que se llama Watchmen, que trata de superhéroes, y la lectura de ese TVO con su alambicada organización de viñetas y de mensajes ocultos y de dobles lecturas fue tan rica en el TVO que es cierto que luego han hecho una película y la película está muy bien hecha y le han dado muchos premios a la serie de televisión que hicieron después, pero ninguna de ellas, para mí, supera la experiencia lectora que tuve con el TVO. Esto mismo lo podemos aplicar a un videojuego, que ahora mismo es un elemento de consumo de los jóvenes que muchos despreciamos porque no es lo nuestro, pero ellos obtienen una experiencia enriquecedora, una experiencia de entretenimiento y a veces de aprendizaje que no pueden obtener ni con un TVO, ni con una novela, ni con una película. Lo que yo considero es que no hay departamentos estancos que debamos ir saltando, no. Trazando puentes desde uno a otro. Yo creo que los medios deben estar todos en la oferta pública, todos en las posibilidades de los jóvenes y que deben acceder a ellos pues, a voluntad y, por supuesto, recomendándole productos de calidad, naturalmente, que existen muchísimos. De eso no nos quepa duda. Y es cierto que nuestra educación, a mí también me pasó, y yo soy un niño de los años 70, pero mi madre me decía que yo tenía que dejar ya de leer TVOs y leer libros de valer. Ella los llamaba libros de valer. Los libros de valer eran los libros que no eran TVOs. Entonces yo me ponía a leer ciencia ficción, bolsilibros de ciencia ficción de Clark Carrados, por ejemplo, y para ella eso eran libros de valer, porque ya no eran TVOs, pero desde el punto de vista cultural eran tan infames para la cultura oficial como un TVO. Sin embargo, esa conciencia de que el libro es el receptáculo del saber y que los productos con imágenes no lo son, es precisamente la idea equivocada que traemos desde la Ilustración como periodo cultural e histórico, me refiero. La imagen es transmisora también de conocimientos y de experiencias y debemos incorporarla al barajado de lecturas que hacemos todos los días, si es posible, claro, que eso va a gusto del consumidor. Sí, tiene razón y hay una cosa que está clara. O sea, yo nací en el 49, claro. Cuando yo tenía 10 años era en el 59 y si mi madre hubiera encontrado oferta editorial de literatura como la hay ahora que la hay, ahora no, y hace ya 30 años, 40 años, de literatura infantil y juvenil seria, seguramente mi salto no habría sido así tan, llamémosle brusco, de una novela del oeste de baratucha, tira y de muy baja calidad a libros serios, porque yo creo que el primer libro que me puso mi madre en las manos era Los que vivimos, de Ayn Rand, y el salto era brusco. Lo que pasa es que en mi casa se leía mucho y fue un tránsito que fue ayudado por mi madre, ¿no? Pero ahora sí que hay oferta, entonces no la había.
Entonces, lo cierto es que has puesto la tilde en un tema interesante, que es el de la transición. Es cierto que ahí sí que te tengo que dar la razón. Y de hecho, durante la conferencia comentaba el hecho de que los estudiantes de secundario ahora mismo están leyendo La Celestina o el libro de Buen Amor en una versión rebajada, no están leyendo el original. ¿Por qué? Porque les ayuda a incorporarse a esa literatura que es ciertamente compleja si tú te enfrentas a ella desnudo, si no te enfrentas a ella preparado, como un joven de 14 años hoy no está preparado. Pero lo importante, esto a mí me parece enormemente importante, a mis hijas se lo digo, aunque sin éxito, lo importante siempre fue leer mucho. Sí. Aunque fuera, hombre, no estoy hablando de leer los prospectos del detergente, estoy hablando de leer mucho, porque la lectura que haces en la adolescencia configura las redes neuronales de tu cerebro. Yo sé que esto suena un poco engolado y un poco cientifista, pero es cierto. Es así. Todas las lecturas que hacemos durante la adolescencia, incluso las lecturas de literatura barata o de tebeos, y sobre todo estos tebeos, como les he mostrado aquí, que tenían secciones perfectamente escritas, con una sintaxis muy correcta, contribuían a una formación y a una estructuración de nuestro cerebro que nos ayudó en el futuro, por lo menos a mí me ayudó, a leer mucho más rápido, a comprender mucho más rápido y a estudiar mucho mejor. Así de sencillo. Y después te puedes enfrentar a cualquier texto, a cualquier tema y a cualquier asunto. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra Isabel. Muchas gracias, Manuel, por la conferencia. Me ha retrotraído a las lecturas de cuando era una niña. Pero yo te quería hacer una pregunta. Últimamente, en los vídeos que mandan por los teléfonos móviles, cuando quieren publicitar o explicar algo, utilizan una forma muy curiosa, y es que empiezan con trazos muy pequeños y van generando una historia. ¿Eso podría ser el cómic de la actualidad, de este momento? No. Yo soy reacio a esa idea. Yo considero que lo que estamos viviendo ahora, bueno, nosotros no lo estamos viviendo, lo están viviendo nuestros jóvenes. Lo que se está viviendo ahora con las redes sociales, que supongo que te refieres a todas estas plataformas como TikTok, como Instagram, como Twitter y todo esto, estos memes, no sé si te refieres a los memes o a otras construcciones. Es que no sé si se llaman memes. Sí, bueno, son... Empiezan a contar, por ejemplo, lo del coronavirus. Y sí. Empiezan con un dibujito y van haciendo un montón de dibujos para contar toda la historia hasta que se genera la vacuna, por ejemplo. No, verás, yo no entiendo que eso sea cómic ni historieta. Entiendo que eso es un medio de comunicación que utiliza imágenes. Algunas son fijas y, si te das cuenta, algunas no son fijas. Son vídeos, son en movimiento. Lo que tenemos ahora es un nuevo medio de comunicación. Lo que pasa es que todavía no le hemos puesto nombre ni lo hemos estudiado lo suficiente. Ahora tenemos un nuevo medio de comunicación que se transmite con mensajes hiperbreves, muy simbólicos, muy concretos, utilizando todo lo que está al alcance del usuario, que en este caso pueden ser iconos. Los iconos son muy peligrosos de manejar. Sabemos todos lo que significa el icono de la sonrisita, pero hay iconos que pueden ser polisémicos. Utilizan imágenes satíricas, utilizan vídeos, utilizan fragmentos de grabaciones y con eso construyen un relato nuevo. Es distinto. Yo creo que es completamente distinto. A mí me cuesta incorporarme a eso porque va demasiado rápido y lo que busca es una satisfacción inmediata emitiendo un mensaje que pretende resultar llamativo. Fundamentalmente los mensajes que se emiten por este medio intentan llamar la atención. Si esos mensajes se hicieran con un labor editorial, serían menos rápidos. Y aquí el problema. Con labor editorial me refiero a que haya un intermediario. El gran paradigma de la comunicación en la actualidad es que la comunicación se hace casi sin intermediarios. Es decir, el creador de la historia es el emisor de la historia, es el editor de la historia, es el que la pone a disposición del público, mientras que un tebeo, una película, cualquier otra producción del siglo XX, todos sabemos que pasaba por un proceso editorial de revisión, ajuste, impresión, edición, hasta que llegaba al público. Hoy en día eso no ocurre, estamos ante un medio de comunicación muy distinto. Pero aún así es un medio de comunicación muy eficaz. Y, por ejemplo, yo se lo comentaba a varios amigos cuando empezó la pandemia. Yo decía, ¿por qué el gobierno, por qué las instituciones de sanidad, las autoridades sanitarias no utilizan historietas elementalísimas para explicar cómo funciona el virus,
o cómo protegerse del contagio. ¿Por qué no lo hacen? Hubiera sido súper eficaz ponerte en televisión 4 viñetas, 3 viñetas, indicándote cómo funcionaba el virus y todo el mundo lo hubiera entendido, pero no se hizo. ¿Por qué? Porque la generación de personas que están detrás de esos ministerios somos nosotros, somos los antiguos, por decirlo así. Mientras que los jóvenes que sí manejan ese mensaje, ese lenguaje nuevo, ese medio de comunicación, pues son los adolescentes, ¿no? Y no, yo no creo que sea cómic, creo que es algo distinto, creo que es algo que está evolucionando ahora y que forma parte de, bueno, de la comunicación actual. No podemos dejarla de lado, es muy importante. De hecho, lo que consumen nuestros hijos, nuestros nietos, es eso, esencialmente eso, durante horas, todos los días. Y por eso cuesta tanto trabajo que consuman estos productos ya de antaño, de la cultura, del pasado, como son, no digo los tebeos, digo las películas, los libros. Vamos, mis hijas tienen 16 y 17 años y ver una película en blanco y negro para ellas sería como una tortura, por ejemplo, porque no conciben la existencia de un producto cultural de comunicación que no tenga color. Es el tiempo que nos ha tocado vivir. Vicente, te toca. Muchas gracias. Bueno, Manuel, oyéndote me ha retrotraído a la época en que con unos pantalones cortos remendados iba por la calle tirando piedras a la pandilla del vecindario adjunto, y en el que evidentemente el TVO era uno de los elementos que compartíamos los niños como una de las grandes riquezas, ¿no? Y comentábamos las aventuras de nuestros personajes todas las semanas, de eso por descontado. Yo quiero hacer una constatación, y creo que todos debemos tener, más o menos hemos vivido, y es que la España aquella de los años 50 que has descrito, sobre todo en la clase obrera, en las casas había muy pocos o ningún libro, pero en todas las casas había TVO. Y además no los intercambiábamos, digamos que dentro de lo que se leía, pues se leían fundamentalmente TVO. España ha sido siempre un país de pocos lectores. Yo creo que seguimos siéndolo, o por lo menos tenemos un déficit de lectores importante. Pero me gustaría que me dijeses si desde tu perspectiva, o tu conocimiento de este tema, ¿crees que ese es un fenómeno exclusivamente español y de esa época, o también ha ocurrido en otros países? Es decir, que esta confluencia del libro y el cómic o el TVO se ha desplazado en determinados ambientes, el cómic ha desplazado al libro, ¿no?, como sustituto o como elemento más fácil de digerir. Esa es una pregunta. Y la otra, dado mi desconocimiento, muchas veces me he preguntado, es que habiendo en España, en la época que nos estamos refiriendo, multitud de personajes del TVO que fueron famosísimos y que todos los de nuestra época, en cuanto lo vemos, nos identificamos con ellos, ¿por qué el único personaje que ha sido objeto de un largometraje de película en España ha sido Mortadelo y Filemón? ¿Por qué no se han hecho películas de otros personajes que desde mi punto de vista eran más ricos que Mortadelo y Filemón? Bueno, en realidad sí se han hecho algunas más. La verdad es que pocas. Se han hecho pocas, sí. Es verdad que se han hecho pocas. Se han hecho películas de Mortadelo y Filemón, de Zipi y Zape, se han hecho 3, que yo sepa. Se han hecho películas del Capitán Trueno, por cierto, muy mala. Se ha hecho una película de Guerrero del Antifaz, que casi no se llegó a estrenar porque era pésima. Y algunas cosas más. El Coyote también tuvo su película, con Coronado como protagonista, creo, nada menos. Un galán. Y realmente muy pocas. De hecho, lo que más me sorprende a mí no es que se hayan hecho pocas películas de imagen real, sino que se hayan hecho pocos productos animados, pocos productos de animación. Porque la gran profusión de personajes que salieron de la factoría Bruguera, por ejemplo, son realmente interesantes para explotarlos en dibujos animados. Y si tuviéramos una industria tan bien engrasada, o tan bien meditada, o tan bien reflexionada, como por ejemplo la que tienen los japoneses, pues tendríamos muchísimas series de animación
basadas en personajes sacados de los tebeos. En Japón, cuando se hace un manga que tiene un mínimo éxito, se hace una serie de animación y si tiene éxito se hace una película, así de claro. ¿Por qué? Por afán de explotación comercial, pura y llanamente. Y una vez explotado el producto, pues vuelta a crear nuevos personajes. En España no se ha hecho. Y no se ha hecho, desde mi punto de vista, por una razón de ruptura con el pasado. España es un país que vivió una dictadura muy larga, excesivamente larga. Fueron 40 años y cuando llega la transición, lo que se organiza es un vuelco del paradigma social. Se crea una nueva España y se intenta por todos los medios olvidar la anterior. Ese olvido de la anterior comporta también esta, de lo que hablaba antes, esta infravaloración o este desprecio que viene como instituido o como aconsejado por parte de la cultura oficial de todos los productos que se generaban en el pasado. Y de hecho muchos tebeos son olvidados porque se considera que eran los tebeos de la España de Franco. Y por esa razón muchos no se han rescatado o se han despreciado sistemáticamente, cuando los mensajes que transmitían no eran los que dicen que transmitían, ¿no? No eran los mensajes de la ideología fascista ni del movimiento, que va, en absoluto. Los tebeos de Roberto Alcácer y Pedrín o del Guerrero del Antifaz no eran tebeos falangistas ni tebeos racistas, nada de eso. Tenían algunos tintes, pero respondían exclusivamente al espejo de lo que era la sociedad española entonces. Si la sociedad española era más machista que ahora y era más racista que ahora, y lo era, y hay que reconocerlo así, porque así éramos, pues eso se reflejaba en los tebeos, pero los tebeos no potenciaban eso. Sin embargo, la cultura de la España democrática, tras la transición, es una cultura que intenta olvidar todo el pasado y prefiere evitar recuperar esa memoria. Ese es mi punto de vista. De hecho, si surge una película como Mortadelo y Filemón, surge gracias a la pertinacia y a la testarudez del director de la misma, que era un gran lector de tebeos, y que el señor Fesser, me refiero, y que hace una película magnífica para lo que se pretendía, que era hacer un producto de entretenimiento basado en esos personajes, y lo consigue muy bien. ¿No hay más gente interesada en invertir un capital en hacer una producción basada en personajes de tebeo? Pues no, no lo hay, simple y llanamente. Ha habido directores que se han interesado mucho, Alex de la Iglesia, por ejemplo, es uno de ellos, que ha hecho películas no inspiradas en tebeos, pero muy vinculadas con aquella iconología, iconografía y aquellos universos de los tebeos, pero hay pocos directores que se interesen y es en parte, yo creo, por esta necesidad de romper con el pasado, con ese pasado nuestro. Y con respecto a la primera pregunta, esto que me dices, yo creo que ha tenido lugar también en algunas otras culturas que han vivido situaciones de ruptura social o de parálisis social como la vivió España, parálisis económica más bien, como pasó en Portugal o como ha pasado en Chile, por ejemplo, o como pasó en México. Quizá en México en menor medida. En Portugal también es verdad que se creó esa confusión entre que el tebeo era un elemento recomendado para los niños hasta que el niño cumplía 16 o 17 y tenía que saltar. Y lo mismo le pasaba a la niña, ¿no? Y tenía que saltar a otras lecturas más provechosas. Y es cierto que la carestía de los hogares era tal que había muy poca biblioteca, eso es verdad, y que el tebeo se consumía más porque era un producto eminentemente económico. El tebeo del principio de los 50 costaba una peseta. No era tan barato como se piensa. Hoy en día pensamos que una peseta era muy poco porque lo compramos con el euro, pero no era tan barato. Los niños no tenían una peseta en el bolsillo todas las semanas, eso es incierto. Pero era lo suficientemente barato para poder tener un rato de entretenimiento. Y también eran baratos los folletines y los libros, los bolsilibros o la novela popular. Y por eso se compraba más habitualmente que otro tipo de lecturas. Por supuesto, tiene que haber muchos más factores. Dime. Perdón, por los datos que has dado, he calculado que más o menos, teniendo en cuenta los salarios de la época, los tebeos de aquella época venían a costar lo que en estos momentos, dado los salarios españoles, serían 1, 2 o 3 euros. Sí, es posible, es posible. En la actualidad, si hacemos una media de lo que cuesta un tebeo,
Un TVO de media, el precio medio, comparando los que más cuestan con los que menos cuestan, es unos 21 euros. Sí, pero estás hablando de historietas de 150 páginas. Sí, bueno, ya. claro. Yo estoy hablando del TVO como folletito corto en un papel cutre y tal, trasladado a precios de hoy serían 2-3 euros. Sí, exactamente. Ahora mismo existe la posibilidad, que está teniendo mucho auge, por cierto, y se está vendiendo muy bien, del TVO popular, que es el TVO japonés, este que es pequeñito. Este viene costando unos 10 euros, entre 8 y 10 euros. Es un TVO muy económico hoy en día. Pero el TVO medio cuesta unos 20. Si te quieres llevar un TVO a casa, no puedes llevarte medio TVO, tienes que llevarte uno, ¿no? Pues ese te cuesta 20 euros. Y sí, en efecto, bueno, yo sigo pensando que es barato hoy un TVO, por la calidad que te provee, sobre todo algunos de ellos. Pero desde luego en los 50 era un producto mucho más barato y mucho más asequible, ¿cierto? Y el intercambio te permitía obtener TVOs por un muy escaso valor, por 10, 25 céntimos se cambiaba un TVO. En los años 70 yo todavía hice intercambio de TVOs y se hacían por muy poco dinero. Era una forma muy eficaz de obtener entretenimiento y cultura por muy poca inversión, afortunadamente. Bien. Antonio Piqueras, puedes entrar a hacer tu intervención. Sí, muchas gracias. ¿Sí, me oís? Perfectamente. Hola, Antonio. Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias, Manuel, por tu exposición, incluso casi tu análisis sociológico de la época, porque has diseccionado todo. Queda mucho por decir. Sí, siempre es un mundo enorme, amplísimo, ¿no? Yo he sido un adicto y la imaginación, la creatividad, la poca o mucha que puedo tener, sin lugar a dudas, la debo a los chutes masivos que me he metido de todas las colecciones, que como tú bien decías, acababa el TVO con una flecha, iba en el aire y bueno, sabíamos que el Capitán Trueno estaba al otro lado, pero siempre en el TVO siguiente la flecha nunca conseguía derribar a nuestro ídolo, ¿no? Bien, quería comentarte una época que, bueno, evidentemente es enorme, hay miles y miles de TVOs, de editores, etcétera, etcétera, pero no has tocado, porque no te ha dado tiempo, evidentemente, no era el caso, en la época de los años 80, la democracia estaba recién llegada y hay una especie de explosión de ideas nuevas. Concretamente había unas colecciones del catalán Josep Tutent, me parece, seguro que lo conoces, te suena, y concretamente había unas francesas en las que participaban dibujantes españoles que siempre comentaban que desde luego estaban muchísimo más reconocidos allí en Francia, ganaban mucho más dinero allí en Francia, y todo el mundo se quejaba de que aquí precisamente el reparto del pastel precisamente no era proporcional al trabajo y al mérito que tenían, ¿no? Pero bueno, eso ya lo conocemos, ¿no? Pero quería poner, como ya el tiempo ya es limitado, quería únicamente hablar de un dibujante y guionista de culto que tenemos ahora, que va a venir dentro de un par de semanas aquí a nuestro pueblo, no sé desde dónde estás hablando, que es desde Sevilla. Desde Sevilla. Bien, pues Paco Roca te suena, seguro. Es un buen amigo, sí. Sí, además lo conoces, ¿no? Bueno, pues viene dentro de un par de semanas aquí a visitarnos a la Biblioteca Municipal Lope de Vega. Yo tengo muchísimas ganas de que venga porque he leído, no tengo todos los libros porque ya no son cómics, ya no son tebeos, ya son libros casi te diría por la edición que tiene casi de culto, ¿no? O sea, realmente es una obra desde el punto de vista editorial muy, muy bien hecha y evidentemente más cara que de lo habitual, ¿no? Acaba de sacar uno que es el Regreso al Edén. Digo esto para los que no lo conozcan y tengan posibilidad de consultarlo. Están en la biblioteca, al menos yo lo dejé no lo he dejado todavía porque se lo he prestado a un amigo que a su vez se lo ha prestado a otro. Como tenemos un mes de lectura, como mínimo lo van a leer 10 o 12 personas, como poco, ¿no? En este mes que tengo de alquiler, ¿no? Pero bueno, el anterior fue Arrugas y fue premiado a nivel nacional.
y yo no sé si hay... esto es un renacer o porque este hombre lo que está retratando ya es una época, es un tipo ya que tiene ya algunos añitos también, como la mayoría de los que estamos aquí en la pantalla. Yo no sé si esto lo van a retomar de alguna manera gente joven o la técnica de los medios audiovisuales de alguna manera es una especie de corriente de fondo que arrastra y que hace un poco desaparecer el cómic en el sentido tradicional, ¿no? Esa era la pregunta que quería. Bueno, perdona, y ya como para finalizar, me estoy acordando también, seguro que hemos visto todos, la famosísima película de dibujos de Fernando Trueba, Chico y Rita. Yo creo que eso no es un cómic, pero eso es una película de culto. Quien no la haya visto, que la vea, y pronto. Sí, mira, me alegro mucho de que cites a Paco Roca, porque es un dibujante admirable, es un autor, un narrador admirable, no solo un dibujante, sino un narrador admirable que ha sabido conjugar el sentimiento con la aventura y con el drama de una manera magistral en sus obras. Y lo interesante de Paco Roca, que es un hombre que tiene el culo pelado de dibujar, lleva toda la vida dibujando y trabajando en la historieta, ha hecho todo tipo de tebeos, ha hecho tebeo incluso pornográfico cuando había que ganar dinero. Pero lo interesante de Paco Roca es que precisamente es un autor de éxito enorme actualmente, que nutre gran parte de su estilo y de sus argumentarios de los tebeos de los años 50, que esto es lo muy llamativo de la obra de Roca, ¿no? Tiene una maravillosa obra que se llama El invierno del dibujante, que trata sobre los tebeos, sobre los autores que hacían el tío vivo en los años 50. Y Paco tiene un estilo muy singular, no es muy llamativo, no es un estilo muy sofisticado de dibujo, pero tampoco es un estilo muy pobre, está ahí entre medias, pero es capaz de narrar con una eficacia absoluta. Y lo sorprendente es que utiliza las herramientas del humor, de la sátira y del relato, del ritmo del relato, a veces heredadas de la revista Pulgarcito, por ejemplo. Y consigue un efecto magnífico y demuestra, una vez más lo vuelvo a decir, y demuestra que los tebeos hoy en día pueden generar obras magistrales tan maravillosas como el cine o como la literatura, y que este medio no tiene por qué terminar como creo que ha sugerido, no va a terminar, va a seguir. Evidentemente no es una producción industrial como la que tenían los 50, pero es que en los 50 no había televisiones. No había cines tan populares por toda España. El tebeo era lo que se consumía como producto de entretenimiento y la radio, no olvidemos la radio. Sí. Pero hoy en día un joven o una persona adulta como nosotros tiene a su alcance series de televisión, plataformas de streaming, videojuegos, libros ilustrados, tebeos, cine, teatro, en fin. No se puede abarcar todo y el pastel se ha reducido o se ha dividido en más partes, ¿no? Claro. Pero el tebeo, el cómic continuará, se llame como se llame novela gráfica, se llame historieta, continuará mientras haya autores de gran relevancia como Paco, por ejemplo. Claro. Porque ellos van a seguir construyendo historias como esta última que ha sacado de Regreso al Edén, que es una reconstrucción de la memoria de su familia y que es magnífica también. Magnífica, sin duda. Bueno, pues larga vida al cómic. Larga vida. Y a nosotros, de paso. Por supuesto, naturalmente, faltaría más. Manuel, muchísimas gracias, ha sido un placer escucharte y desde luego otra vez gracias por tu disponibilidad con todo el trabajo que tienes. Así que Elena, me parece que Fernando Rodil quiere intervenir. Perdón, creía que ya habíamos terminado. Sí, yo también Fernando, lo pensaba, pero... Perdón. Hola Manuel, me he incorporado tarde, como te dije, hoy tenía otro asunto. Muy bien. Y no pensaba hablar, pero como ha surgido el tema de Paco Roca, quería comentar simplemente que la semana pasada lo tuvimos conectado con nosotros en el Club de Lectura de tebeo que tengo en la Biblioteca de La Rioja. Tuvo 1 hora y media con nosotros, increíble, comentando el Regreso del Edén, y es una persona que vaya donde vaya triunfa porque es humanamente un tío fantástico. Sí. Pero voy a dar una noticia que os va a gustar a todos los que hayáis leído las obras de Paco Roca. Nos dice, ¿y sabéis de dónde estoy transmitiendo? ¿Dónde estoy? Y nos dio con la pantalla, nos dio la vuelta, estaba en la casa. Al final la compró él. En la casa, que es la
protagonista de su anterior TVO, La Casa. Exactamente. Al final la compró él a sus hermanos que no querían y dijo, pues me la quedo yo. Y estaba desde allí y dio con la pantalla y se vio el Porsche precisamente que Santo sale en el TVOS. Y nada más, solo quería comentar eso como anécdota curiosa. A mí me encantó, ¿no? Y dije, oye, pues enhorabuena, me encanta que la hayas comprado. Pues muy bien. Muy bien. Nada más. No, seguro que hay que felicitarte, aunque solo te he oído al final, pero muchas gracias por todos estos ratitos buenos que pasamos. Claro que sí, Fernando. ¿Qué vas a decir de mí si eres amigo mío? Fernando va a ser el comisario de una exposición maravillosa que se hará en La Rioja dentro de poco y que reivindica precisamente uno de esos TVOs que tan esforzadamente se componían y se intentaban sacar al público en los años 50. Así que esperaremos al día del libro para que se inaugure, porque Fernando es uno de los que está ahí haciendo que esté viva la llama de este magnífico medio. Se iba a inaugurar mañana, pero por problemas de agenda de la presidenta de la Comunidad Autónoma se ha pospuesto al 23. Bueno, Día lo del importante libro. es que se haga. Exacto, el día del libro. Y San Jorge. San Jorge, el día del libro. Claro. Pues volver a Y dar el día de las Villalar. gracias y El día de Villalar. Sí, señor. ¿Eh? Villalar de los Comuneros. También. Bueno, Manuel, muchas gracias por tu magnífica conferencia. Creo que te hemos estrujado en exceso, ¿eh? Y espero que esto no sea óbice para que en el futuro podamos echar mano de tu larga sapiencia y nos sigas ilustrando, ¿eh? Siempre Muchas que gracias queráis. y buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel.